Muy buen y bendecido día tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta unidad temática número 2 de nuestra asignatura Sistema Impositivo Venezolano. El día de hoy vamos a hacer algunos aspectos, vamos a revisar algunos aspectos fundamentales del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta, que vienen a considerarse como los dos impuestos más significativos dentro del sistema impositivo venezolano. La razón de esto, vamos a revisar el concepto de el impuesto al valor agregado, vamos a determinar algunas particularidades o características y junto con ello vamos a ver los elementos de la obligación tributaria y haremos algunas precisiones de la declaración de este tipo de positivo, para luego pasar al impuesto sobre la renta, indicando también el concepto, las características o particularidades y los elementos de la obligación tributaria, así como los contribuyentes del impuesto. Y vamos a referirnos a las tarifas del impuesto. Junto con ello, diremos algunas formalidades para la declaración del impuesto sobre la renta. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos ya en el desarrollo de esta unidad temática. Como les dije, tanto el impuesto sobre la renta como el impuesto al valor agregado son los impuestos más significativos con los que cuenta la administración tributaria para poder acrecentar la hacienda pública nacional. En algunos países, el impuesto al valor agregado es denominado como el impuesto al valor añadido. Por eso es que necesitamos determinar un poco cuál es el concepto o la definición del impuesto al valor agregado. A razón de esto, autores venezolanos como el doctor José Candal ha dispuesto que el IVA o el impuesto al valor agregado es un impuesto que grava específicamente unos hechos imponibles. Estos hechos imponibles son la enajenación de bienes de carácter mueble, es decir, aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro, así como la prestación de un servicio, puede ser un servicio profesional, como por ejemplo un servicio de laboratorio cuando nos vamos a hacer un examen de sangre. La importación de bienes muebles, cuando nosotros tratamos de traer mercancía para acá, para Venezuela, y por si fuera poco, servicios que se apliquen en todo el territorio nacional. Y por esto tanto las personas naturales, así como las personas jurídicas que gocen de estos tipos de actividades o se nutran de este tipo de actividades, deben pagar este tipo impositivo. A razón de esto, el mismo doctor Candal especifica cuáles son esos sujetos que incluye el impuesto al valor agregado como sujetos pasivos dentro de él. Estos están en primer momento las personas naturales, las personas jurídicas, pero también van a estar las comunidades, como por ejemplo una comunidad hereditaria, una comunidad de hecho, las sociedades irregulares, es decir, aquellas que carecen de personalidad jurídica. Y por si fuera poco, todos los entes jurídicos, económicos, públicos o privados que posean la condición de importador de bienes habituales o no, de fabricantes, productores, ensambladores, comerciantes, prestadores de servicios independientes y todos aquellos que vayan a encuadrar dentro de la respectiva ley del IVA. Interesantísimo en este momento porque cualquier persona que realice una actividad o que solicite la prestación de un servicio o que vaya a adquirir un bien de carácter mueble encuadra dentro de este supuesto establecido en la ley del impuesto al valor agregado en Venezuela. Las características de este tipo impositivo son las siguientes. En primer lugar, es un tributo de carácter nacional. Recordemos que habíamos considerado en la primera clase
la existencia de impuestos de carácter nacional, impuestos de carácter estatal, impuestos de carácter municipal. Pero el impuesto al valor agregado es una modalidad o una tipología de los tributos que encuadra dentro del tipo de tributo nacional y que evidentemente grava lo que se denomina el valor añadido. Es decir, si un bien tiene un valor de 100 bolívares y entra dentro de esos bienes de carácter mueble que están condicionados a el pago de ese tipo impositivo, pues evidentemente le vamos a aplicar a la base imponible de ese bien la alícuota correspondiente. Y voy a permitirme dar un ejemplo para que me puedan comprender. Imaginemos que en este momento nosotros vamos hacia el supermercado y allí adquirimos un producto. Ejemplo, un detergente para lavar ropa. Puede ser que este producto tenga un valor de 100 bolívares, pero ojo, al momento que vamos a cancelar, vamos al cajero, a la cajera, ella nos va a desglosar en la factura, que es el instrumento fundamental, efectivamente el valor total del producto, pero a esto le va a incorporar lo que es la alícuota. La alícuota viene a ser ese porcentaje que se le aplica a la base imponible del producto. Y si ese producto cuesta 100 bolívares, ese no va a ser el costo final, porque a ese producto se le debe añadir o se le debe agregar el porcentaje de la alícuota, que en este caso será 16%. Y nosotros debemos entonces pagar 116 bolívares por la adquisición de ese bien mueble. Entonces, como verán, este es un tributo nacional que grava el valor añadido. Valor añadido. En ese proceso de cadena de comercialización, evidentemente, mientras más manos pasan, es decir, desde el productor, la fábrica, la empresa que se encarga de generar ese champú o ese detergente para lavar ropa hasta que llega al consumidor final, allí se va a ir generando el pago del impuesto al valor agregado. Es decir, cada vez que pase por las manos de todos estos eh, proveedores o de las personas que forman parte de la cadena de comercialización, se va a ir generando impuesto al valor agregado que debe pagar específicamente el consumidor final. Es un impuesto que incide sobre la actividad empresarial venezolana. Como les acabo de decir, generalmente este impuesto va de mano en mano en todas estas personas que participan dentro de la fase que se denomina comercialización. Ejemplo, desde que sale de la empresa que produce el detergente hasta que llega a nuestras manos, puede ocurrir que pase dos o tres intermediarios, porque generalmente esto se produce por el hecho de que una sola persona no es la que produce y va a vender, sino que efectivamente está el productor, pero adicionalmente vamos a conseguir las otras personas dentro de la cadena de comercialización y distribución hasta que llega a el consumidor final. En este caso es la persona que va a emplear ese detergente para lavar la ropa. Y por eso es que va a incidir sobre la actividad empresarial venezolana, en el sentido de que no solamente lo va a pagar la empresa productora, sino también el que distribuye ese jabón, pero adicionalmente las empresas que se encargan de venderlo como los supermercados, los abastos, las tiendas, bodegas, entre otros. Bueno, todos ellos deben pagar ese impuesto que luego será cobrado a el consumidor final. Se crea en virtud de una ley, específicamente respetando el principio de la legalidad, de la reserva legal que veíamos
nosotros también en el módulo pasado, señalando que este impuesto sobre la renta específicamente tiene una ley de creación que especifica los elementos denotativos interesantes de este tributo, como lo son el hecho imponible, la base imponible, la alícuota y, por si fuera poco, los sujetos, tanto el activo como el pasivo. En función de esto, esa ley que regula el impuesto que establece el valor agregado en Venezuela es la que contempla toda la regulación para este tipo impositivo de manera general. Pero también existe el reglamento que va a concretizar los elementos que se establecen en la ley. Y por si fuera poco, nosotros tenemos también como una característica específica el hecho de la existencia de los sujetos pasivos que están determinados en la ley. En primer momento, el sujeto activo, como todos sabemos, es el Estado a través de la administración tributaria. Y el sujeto pasivo, que viene siendo, pues, toda aquella persona que se incluya dentro de esa cadena de comercialización y que en algún momento o esté facturando o prestando ese servicio. Hay dos definiciones fundamentales para poder entender un poco lo que es el IVA. Estas son el crédito fiscal y el débito fiscal, pero ambas son IVA, ¿ok? Vamos a hablar un poquitico sobre el crédito fiscal y luego haremos lo propio con el débito fiscal. Cuando nosotros hablamos del crédito fiscal, debemos mencionar que este está enfocado, está referido a la cantidad de impuestos que ha soportado el contribuyente, ojo, por todas esas adquisiciones o compras que ha realizado a sus proveedores. Es decir, cuando yo compro un libro a X distribuidora, en ese momento yo le estoy entregando a esa distribuidora una cantidad de dinero, pero junto con esa cantidad de dinero, que es el costo real del libro, se incluye el porcentaje de alícuota que grava esta operación. Entonces, ese crédito fiscal se realiza o se obtiene por la compra que yo como empresa he realizado a mi proveedor, que en este caso pudiese ser Papelería Moderna, compañía anónima. Y Papelería Moderna, compañía anónima, no se puede quedar con esa cantidad de impuestos que yo he pagado. Papelería Moderna tiene que entregarle al Estado, es decir, a la administración tributaria, ese porcentaje que me cobraron. ¿Ok? Entonces, ese crédito fiscal es el derecho mío a deducir el IVA, porque evidentemente yo ya lo pagué y lo entregué a la empresa proveedora a la que yo le compré ese libro o ese bien mueble. En contraposición de esto tenemos también el débito fiscal. Y cuando hablamos de débito fiscal, debemos mencionar que este está referido al impuesto que el contribuyente ha recibido, ojo, pero por las ventas y servicios prestados. Es decir, si yo he prestado un servicio, pues he cobrado una cantidad de IVA, pero yo no me puedo quedar con esto. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que dárselo a el Estado a través de la administración tributaria. Entonces allí nace la obligación para mi persona como contribuyente con la administración tributaria. Y esta obligación, evidentemente, tiene que cumplir una serie de exigencias dependiendo el tipo de contribuyente que yo sea, para poder pagar en los días establecidos, en la fecha, hacer las declaraciones, entre otros. En consecuencia, el crédito fiscal y el débito fiscal, evidentemente, son dos elementos del IVA. Ahí estamos hablando totalmente de IVA, pero uno, como
lo es el crédito fiscal, se produce cuando he hecho una compra. Ojo, yo no es que me quede con el IVA, yo lo estoy pagando a mi proveedor y mi proveedor es el que tiene que hacer el respectivo pago a la administración tributaria, en tanto que en el débito fiscal soy yo el que recibo bien por la prestación del servicio o bien por la venta que estoy realizando el IVA, pero yo no me puedo quedar con esa cantidad de dinero. Yo debo entregársela a la administración tributaria bajo las formalidades establecidas en las providencias administrativas, en la ley y en los reglamentos. Así las cosas, pasamos ahora a ver los elementos objetivos de la obligación tributaria en el IVA. Ya habíamos mencionado esto cuando estábamos hablando de esa concepción o conceptualización que da el doctor Candal y hemos señalado que estos elementos denotativos de la obligación tributaria son el hecho imponible, la base imponible y la alícuota general. Cuando hablamos del hecho imponible tenemos que hacer esa retrospección del concepto que establece el Código Orgánico Tributario sobre el hecho imponible. Y el hecho imponible, según lo que establece el COT, es ese presupuesto que está previsto en la norma. ¿Y cuál sería la norma? Pues la ley que establece el impuesto al valor agregado y que cuando se materializa, y en este momento al hablar de la materialización podemos hacer la referencia o bien de prestación de servicio o bien de compra o venta de bienes de carácter mueble dentro del territorio de la República. En este caso, pues evidentemente nace el hecho imponible, es decir, es necesario que se materialice la compra o la venta o la importación o la prestación de servicios. En cuanto a la base imponible, debemos mencionar que es esa totalidad de el costo del producto y es el precio que está facturado, ojo, sin haberle incluido el porcentaje o la alícuota correspondiente al impuesto. Y esta cantidad numérica, esta cantidad establecida y que debe estar desglosada dentro del documento fundamental, como es la factura, es lo que permite determinar cuál es la cantidad sobre la cual yo voy a tener que pagar esa alícuota. Y cuando hablamos de la alícuota, debemos mencionar que esta viene a conformar, pues, ese porcentaje que se le aplica a la base imponible del tributo. A razón de eso, debemos mencionar que en este momento la alícuota general establecida dentro del sistema tributario venezolano es del 16%, pero hay alícuotas que son superiores, hay alícuotas que son inferiores. Una alícuota superior sería la de los bienes suntuarios. Estaríamos hablando de 19%, pero también tenemos alícuotas que son menos gravosas a la alícuota general, como por ejemplo el 8%. Un bien que pudiese ser producto de una alícuota suntuaria, mira, puede ser una botella de champaña. Esa no puede ser grabada solamente con el 16% o caviar, eso no puede ser grabado solo con el 16%. Bueno, a eso hay que aplicarle la alícuota especial de bienes suntuarios. Y una alícuota que permite el gravamen menos gravoso. Pudiese ser, por ejemplo, la sardina en lata que esté reflejada dentro de una providencia establecida por medio de el órgano del Estado. Viendo entonces estos elementos de la obligación tributaria en el IVA, vamos a pasar ahora por los sujetos pasivos de la obligación, que también forman parte de los elementos del IVA, pero estos son los elementos subjetivos del impuesto. Y a razón de esto debemos mencionar que ya sabemos que el sujeto activo está representado por el Estado, pero el sujeto pasivo, en el caso de el IVA, tiene
una serie de tipologías o modalidades. Tenemos específicamente el sujeto pasivo formal, el ordinario, el ocasional. Cuando hablamos de sujeto formal, estamos haciendo referencia a todos aquellos que encajamos dentro de alguno de los presupuestos, de hecho, previstos en la ley del impuesto sobre el valor agregado. Es decir, cualquiera que califique como sujeto al IVA, pero el formal puede en algún momento gozar de una exención o de alguna exoneración del tributo. Un ejemplo típico de este tipo de sujeto pasivo es el referido a las farmacias, que en algunos momentos ellos tienen medicamentos que no pagan este tipo impositivo. Luego tenemos el ordinario. Estos son todos aquellos sujetos, es decir, personas naturales, personas jurídicas y todos aquellos de los cuales hablamos al inicio de este encuentro tecnoformativo que van a calificar dentro de los hechos imponibles grabados de este tipo impositivo, pero aquí ellos no gozan de ninguna exención o de alguna exoneración del tributo. Cuando hablamos de los ocasionales, son aquellas personas naturales o personas jurídicas que no van a encajar dentro de la tipología de contribuyente formal, es decir, de los contribuyentes del IVA que en algún momento pueden gozar de esa exención o de esa exoneración del tributo, pero tampoco van a encajar dentro de los contribuyentes ordinarios, es decir, de todas aquellas personas que califican como sujetos porque realizan una operación que se constituye como hecho imponible de este tipo impositivo, pero realizan importaciones de un bien. Ojo, pero es para mi uso propio, es para mi consumo. Por eso es que se califica como un sujeto pasivo de carácter ocasional. Porque esta persona que está realizando la importación, es decir, trayendo algún bien para acá, para Venezuela, no es para revender, no es para enriquecerse, no es para obtener una ganancia o un lucro, sino lo está realizando es porque esta persona necesita para el uso, para su disfrute, para su consumo, ese determinado bien. Por eso es que se denomina como un sujeto pasivo de carácter ocasional. Y finalmente vamos a conseguir a los sujetos que se denominan sujetos pasivos especiales. Estos sujetos pasivos especiales han sido denominados así según lo establece una decisión administrativa del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, porque tienen una capacidad de compra bien superada y porque evidentemente la misma administración tributaria así los ha calificado, así los ha estandarizado. Evidentemente nos lo tienen que notificar a través de un acto administrativo de forma particular y son únicamente las personas que han sido calificadas como sujetos pasivos especiales, que además son agentes de retención de este tipo impositivo cuando compran bienes muebles o reciban un servicio de proveedores que sean contribuyentes ordinarios de este impuesto. Ejemplo de eso tenemos las cableras, por ejemplo, Intel, Cable Norte, las empresas telefónicas. ¿Por qué? Bueno, porque ellos están recibiendo de cualquier contribuyente ordinario, es decir, de todos nosotros, pagos por alguna prestación de un servicio o por cuanto ellos puedan realizar alguna compra de ese determinado bien que requieran. Entonces, este sujeto pasivo especial, déjenme mencionarles que tiene
un calendario específico para hacer tanto la declaración como el pago y es notificado a través de la administración tributaria. Y debe, como se dijo hace instantes, ser notificado previamente por la administración tributaria para la calificación de este tipo de cualidad como sujeto pasivo especial. Importante mencionar antes de empezar a hablar sobre el impuesto sobre la renta, que este tipo impositivo se declara y se paga a través del portal Señal y que es necesario para hacer estas declaraciones del IVA tener tanto el libro de compras como el libro de ventas al día, porque nosotros estamos declarando de manera mensual las operaciones tanto de compra o venta que se hayan realizado. Y, por supuesto, como soporte la factura. En el tema de factura, en este momento es importante que ustedes sepan que los comercios, las tiendas, pues todas aquellas personas que realizan operaciones comerciales, sí realizan de forma física, pero también ejecutan de forma electrónica dichas operaciones. Tienen que facturar de forma digital, es decir, se emplean algún mecanismo, alguna plataforma, como por ejemplo la plataforma de TikTok, la plataforma de Marketplace, la plataforma de Instagram, de WhatsApp, cualquier plataforma electrónica o tecnológica, necesariamente tienen a partir del mes de marzo que llevar la facturación digital. Ojo, no estamos hablando de facturación electrónica, estamos hablando de una facturación digital, que va a ser como el primer paso para abrir todo el proceso de sistematización de la facturación en Venezuela. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas que realizan operaciones de forma física, pero también lo hacen de manera electrónica, es decir, realizan comercio electrónico directo o indirecto, estaban dejando de tributar al Estado venezolano y esto generaba pérdidas cuantificables importantes a la administración tributaria. ¿Por qué? Porque esto no permitía una verdadera recaudación tributaria, ya que había o bien ilusión o bien evasión. Y en función de esto, el año pasado, en el mes de diciembre, se creó la Providencia 000102, en la que se establece la obligación de facturar digitalmente para quienes hagan operaciones solo de comercio electrónico, puede ser directo o indirecto, o aquellas personas que tengan establecimientos de carácter físico, pero coetáneamente también realizan operaciones que pueden ser encuadradas dentro de las operaciones de comercio electrónico directo o indirecto. Esto para tratar de frenar esa evasión, esa elusión y empezar a regular el comercio electrónico, porque recordemos que el comercio electrónico en Venezuela pues, no está regulado hasta estos momentos, solo existe un proyecto de ley que ha sido engavetado en la Asamblea Nacional. Sin embargo, esto deja un precedente para darle la formalidad a este tipo de operaciones, porque para nadie es un secreto que mm, el gran recurso que mueve la economía venezolana es esta parte de la economía informal que se hace por las redes, como por ejemplo por las plataformas tecnológicas. Y esto ha sido una respuesta rotunda que se ha
que se ha aplicado a partir de el COVID, de ese aislamiento y la solución que se empezó a generar para poder mover la economía venezolana fue a través de estas operaciones de comercio electrónico. Pero como todavía no había efectivamente una legislación que permitiera regularizar o normatizar estas actividades, pues había un descontrol total, no había la posibilidad de poder establecer una regulación o normativa para que estas personas pues pagaran y por supuesto declararan este tipo de impositivo. Y esta providencia del 2024 pues establece la obligación de facturar digitalmente. Porque yo digo que no es una factura electrónica porque no tiene todo las exigencias que en otros países se establecen para la facturación electrónica. Sin embargo, ya queda el precedente de que esta factura digital se le envía al correo electrónico del contribuyente y este contribuyente, pues, tiene la certeza de que esta persona de el vendedor o el proveedor de servicios, por medio de las operaciones que se están ejecutando por comercio electrónico, sí va a pagar este porcentaje de impuesto que en algún momento nos pudo haber cobrado, pero que no enteraba o entregaba a la administración tributaria. Interesante en este caso que sepan que las personas que se van a dedicar o que se están dedicando de tiempo atrás a las operaciones de comercio electrónico directa e indirecta por plataformas tecnológicas tendrán también que llevar los libros de compra, el libro de venta y harán, como se dijo anteriormente, la declaración de este tipo impositivo. Ahora sí, vamos a empezar o a seguir con el impuesto sobre la renta. Como les dije, este es otro de los impuestos emblemáticos dentro del sistema tributario venezolano. El impuesto sobre la renta ha sido definido como un tributo directo que grava, ojo, el enriquecimiento, grava mi capacidad contributiva como contribuyente durante un periodo de un año. En este momento, nosotros estamos en esta fase de declaración y pago de impuestos sobre la renta por estos enriquecimientos que nosotros obtuvimos en el ejercicio económico 2024. Es decir, nosotros para el año 2025, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, tenemos que ponernos al día haciendo nuestra declaración si somos personas naturales o si somos personas jurídicas y si tuvimos un enriquecimiento dentro del territorio nacional para poder estar al día con la administración tributaria en este tipo impositivo. ¿Y cuál es el impuesto que estamos declarando? El del año 2024. Las características de este tipo impositivo. El primero es que es un impuesto personal, porque este percute directamente en el contribuyente. No lo trasladamos como se ocurre en el caso del impuesto al valor agregado, porque recordemos, tenemos la empresa que es la empresa que produce y esta empresa va a venderle a la empresa A. Pero al venderle a la empresa A, él le está cobrando el IVA. Y la empresa A le puede vender a la empresa B este mismo producto porque está dentro de la cadena de comercialización. Y en este caso, él va a tener que pagar el IVA. Es decir, la empresa B va a pagar el IVA, pero cuando llega finalmente a manos del consumidor final, él es el que efectivamente debe cargar con el IVA. ¿Por qué? Porque cada una de las empresas ha tenido que hacer lo propio, ha trasladado el tributo hasta que llega al consumidor final, que no lo puede trasladar. En el caso del impuesto sobre la renta no ocurre eso. ¿Por qué? Porque va a percutir directamente en el contribuyente, es decir, en el sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque si yo obtengo
un enriquecimiento, si tuve capacidad económica que me haga declarar y pagar impuestos, pues tengo que hacerlo. No puedo trasladarlo a otra persona. Es un impuesto progresivo porque dependiendo de mi enriquecimiento voy a tener un aumento, vamos a decirlo así, de el valor grabado. Es un impuesto evidentemente global porque el mismo comprende todas las rentas que yo haya obtenido en el ejercicio económico anterior al año que yo estoy declarando. Es decir, todo lo que obtuve como ingresos a nivel nacional en el ejercicio económico 2024 va a ser incluido dentro de mi declaración de impuestos sobre la renta para que me dé efectivamente mi aporte hacia la administración tributaria con el impuesto a pagar. Es aplicable a las personas naturales o jurídicas, efectivamente, cuando éstas se encuentran dentro de los supuestos que está establecido en la ley del impuesto sobre la renta y se haya materializado. Porque imaginemos, tenemos una persona natural que está aquí en Venezuela, pero que no obtuvo más de 1.000 unidades tributarias. Recordemos que la unidad tributaria al día de hoy está en nuevo libre y no tuvo más de 1.000 unidades tributarias. Obtuvo, no sé, obtuvo 800 unidades tributarias. En este caso, esta persona tiene la obligación de declarar el impuesto sobre la renta, pero no tiene la obligación de pagar. ¿Por qué? Porque efectivamente no tiene o no encaja dentro del supuesto de pago. De la misma forma tenemos a los jubilados y pensionados. Estas personas son personas naturales que tienen efectivamente ingresos en Venezuela, pero que no aplican para ser sujetos pasivos para el pago. Ojo, pero sí para la declaración. El ámbito de aplicación del impuesto sobre la renta, tenemos que este tipo impositivo va a gravar todos los enriquecimientos que se causen dentro del territorio nacional, aun y cuando la persona esté en el extranjero. Muchas personas se han ido por situación país. Se han ido a, no sé, a Colombia, España, Argentina, Estados Unidos, Perú, Canadá, varios ustedes contar, pero pueden dejar todavía en Venezuela algún negocio. Si genera una renta aquí en Venezuela, tiene que pagar impuestos sobre la renta, porque se produce dentro del territorio nacional. Y si hay esta renta, si tiene una compañía acá en Venezuela, pero él está viviendo en el extranjero, debe efectivamente declarar y pagar el impuesto sobre la renta. ¿Interesa en el impuesto sobre la renta el lugar en que se produce la renta? Sí, por supuesto que sí, es determinante. La posibilidad de gravar la renta en nada depende donde la persona natural esté domiciliada, sino en el lugar donde la renta es producida. Y si esa renta se produce dentro del territorio nacional, efectivamente la persona natural debe pagar y debe declarar el impuesto sobre la renta. El orden es declaración y luego pago. Sujetos pasivos y la tarifa. Bueno, dentro de estos sujetos obligados del impuesto sobre la renta tenemos las personas naturales, pero también están las sociedades de personas, llámese comunidad, llámese sociedades conyugales, bueno, llámese sociedades hereditarias, entre otras. Pero también están las sociedades irregulares o de hecho. Es decir, aquellas que en un momento determinado no tienen personalidad jurídica, entran o van a formar parte de este tipo impositivo. Las sociedades de personas, recordemos que están las sociedades en nombre colectivo, las malditas, y también tenemos las herencias yacentes, es decir, aquellas que en un momento determinado no tienen un titular, pero en este caso sí deben declarar las fundaciones, las asociaciones sin fines de lucro.
ellos encuadran dentro de la tarifa que se ha dispuesto como la número 1. Y fíjense, esto va en función de el número de unidades tributarias que haya tenido una persona que encuadre dentro de las menciones que acabamos de referir. Si la persona tiene hasta 1.000 unidades tributarias, o sea, alcanza las 1.000 unidades tributarias, el porcentaje va a ser 6%. Pero como les dije, es progresivo en función de nuestro enriquecimiento. Lo que quiere decir que si yo obtuve entre 1.000 y 1.500 unidades tributarias, voy ya a aplicar la alícuota del 9%. O si yo tuve desde 2.500 hasta 3.000 unidades tributarias, a mí me van a aplicar la alícuota del 20%. Pero si yo tuve un enriquecimiento súper, es decir, de más de 6.000 unidades tributarias, a mí me van a aplicar es el 34%. Ahora bien, si vamos a personas jurídicas, nos van a aplicar la tarifa número 2 siempre. Estas van a ser las sociedades de capital, llámese sociedades de responsabilidad limitada, llámese sociedades anónimas, las sociedades civiles con forma de mercantil, las sociedades, corporaciones extranjeras. Si yo, por ejemplo, como sociedad de capital. Lo chévere de sistema impositivo compañía anónima. Obtuvimos más de 3.000 unidades tributarias en adelante. Nos van a aplicar el 34%, que es el porcentaje o la alícuota más alta dentro del impuesto sobre la renta. Pero si, por ejemplo, obtuvimos entre 2.000 unidades tributarias hasta 3.000 unidades tributarias a esta sociedad mercantil, low shares del sistema impositivo venezolano, compañía anónima, estará grabado con una alícuota del 22%. Ahora bien, si tenemos una persona jurídica que realice actividades de hidrocarburos o actividades conexas como la refinación, transporte de regalías, o que obtengan enriquecimientos derivados de exportaciones de minerales, hidrocarburos o derivados. Aquí se le va a aplicar la tarifa número 3. Esta tarifa número 3 va a estar referida a explotación de hidrocarburos hasta el 50% de la alícuota. Fíjense que aquí no hay ese indicador de el enriquecimiento hasta tantas unidades tributarias. Aquí tenemos es simplemente la alícuota específica. Y si estamos haciendo explotación de minas o actividades conexas, aquellas personas que hacen explotación de las minas de carbón, por decirles algo, a ellos se les va a aplicar el enriquecimiento en un 60%. Si hablamos de la determinación del impuesto sobre la renta, es interesantísimo considerar algunos elementos además del enriquecimiento. Por eso tenemos que mencionar, en el caso de las personas naturales, lo que es el desgravamen. El desgravamen es todo aquello que yo puedo invocar para que haya como una deducción de mi impuesto. El impuesto sobre la renta tiene dos modalidades. La primera de ellas es la del desgravamen único, que está referido a 774 unidades tributarias. Recordemos que lo vamos a multiplicar en este momento por 9. Ahora, por 9 bolívares, que es el valor de la unidad tributaria. Ahora, ¿cuándo es beneficioso para nosotros? Cuando no tenemos ninguna factura o soporte que podamos demostrarle a la administración tributaria que hemos hecho gastos de los cuales ya vamos a conversar. En este caso, pues, como no nos piden ningún soporte, nosotros podemos alegar como desgravamen único estas 774 unidades tributarias. Y allí se nos hace la deducción, vayamos a decirlo así, de este concepto de desgravamen. Pero si nosotros hemos ido como personas naturales acumulando una serie de facturas a nuestro nombre, bien, porque hemos pagado en educación.
Ustedes, cuando pagan efectivamente ante la administración de el IESIP, reciben su factura bajo todas las exigencias que establece la ley del impuesto al valor agregado y la Providencia 0070 y la Providencia 0041. En ese caso, efectivamente, nosotros podemos tener ese documento y demostrarlo. Podemos, ante una fiscalización, podemos tener el aval para no ser sujeto de alguna sanción por parte de la administración. Entonces, si yo tengo ese documento que demuestra que he pagado en educación mía, o en educación de mis hijos que no tengan más de 25 años y que estén dentro del país, es un soporte que puedo demostrar y que efectivamente lo puedo aplicar como desgravamen. Ah, pero si yo no tengo hijos o en este momento no estoy estudiando, pero sí pagué, ojo, seguro, la prima que yo entregué por seguro de hospitalización, de cirugía y maternidad. También puedo presentarlo como efectivamente un desgravamen. Pero para eso tengo que tener la factura, no solamente el contrato de seguro, no, la factura en donde se evidencie que he pagado esa prima de seguro por hospitalización, cirugía o por maternidad. Pero si yo no compré seguro, yo lo que hice fue que pagué directamente el servicio médico en, un ejemplo, Clínica La Trinidad, compañía no. Bueno, allí tengo que ir guardando, ir atesorando todas las facturas del año pasado por ese servicio médico. Ah, bueno, porque me hicieron un servicio médico de hospitalización. Entonces, que me hicieron un examen de laboratorio, allí tengo que guardar todas esas facturas. Por supuesto, a nombre de el contribuyente. Ah, pero lo que me hicieron fue un servicio odontológico. Me cambiaron una amalgama, me pusieron un huellito que se me había caído. Bueno, pida por favor su factura con todas las exigencias que se establecen para la facturación en Venezuela. Es decir, que venga de imprenta, si nos están dando factura de carácter física, que venga de imprenta autorizada por el señal, que tenga la identificación de la empresa, la identificación nuestra, que tenga el RIF de la empresa, que haga efectivamente ese desglose del bien o del servicio prestado para que efectivamente tenga validez. Lo pagado hasta 1.000 unidades tributarias, recordemos que lo vamos a multiplicar en este momento por 9, en cuotas de interés por préstamos por la adquisición de vivienda principal. Entonces, en este caso, también tengo que demostrar a través de facturas que yo he ido abonando a este préstamo. Ojo, no cualquier préstamo, sino el de la vivienda principal. Pero si yo también lo que hice fue pagar alquiler, el alquiler es hasta 800 unidades tributarias. Y esto, adelante, bienvenida. Buenos días. Esto sirve para determinar el asiento permanente del hogar. En cuanto a las exenciones que están establecidas en el impuesto sobre la renta, debemos hablar de que existen exenciones. Recordemos que las exenciones son las dispensas totales o parciales del cumplimiento de una obligación. Y allí, dentro de la ley del impuesto sobre la renta, están referidas específicamente a las entidades venezolanas, al Banco Central de Venezuela, a los agentes o funcionarios diplomáticos que están en el extranjero y que de alguna u otra manera hayan prestado un servicio y que reciban remuneraciones de los gobiernos extranjeros. Si hablamos de exoneraciones, debemos decir que esa es una dispensa que va a ser total o parcial, pero es concedida por el Ejecutivo Nacional, por eso tiene que aparecer en Gaceta Oficial, en donde se establece que algunas personas quedarán
exoneradas del pago del impuesto. Un ejemplo de esto fue la Gaceta Oficial que se publicó el 8 de mayo del año 2023, en donde se exonera de pago del impuesto sobre la renta a aquellas personas naturales y jurídicas residenciadas en Venezuela cuyas enriquecimientos fueron producto de inversiones que realizaron en los títulos, valores o en instrumentos que fueron emitidos por el BCP. Otra exención, ojo, estamos hablando de exención, no de exoneración, es la referente a los trabajadores o sus beneficiarios. Cuando, por ejemplo, nos pagan las prestaciones sociales, bueno, en este caso, esto queda exento del pago del impuesto sobre la renta. Una de las formalidades para la declaración del impuesto sobre la renta. Bueno, hablando un poquito de las formalidades, debemos mencionar que en primer momento, seamos personas naturales o seamos personas jurídicas, tenemos que hacer esa estimada durante el año. Y allí vamos a presentar, vamos a informar a la administración tributaria cuáles han sido nuestros ingresos, nuestras deducciones y los créditos estimados para el final, o sea, de este ejercicio. Y la definitiva que debe hacerse en el periodo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Cuando, en el momento que usted quiere, porque esto lo hacemos de forma electrónica a través del portal CENIAD. ¿Y quiénes tienen que hacerlo? Todas aquellas personas naturales que están residentes en Venezuela, ojo, o que tengan algún enriquecimiento superior a las 1.000 unidades tributarias o ingresos brutos mayores a las 1.500 unidades tributarias. Es decir, todos tenemos que tributar, perdón, todos tenemos que declarar el impuesto, pero no todos tenemos que tributar. Interesante también mencionar que en el caso de el impuesto sobre la renta, nosotros tenemos que hacer la consideración que el portal es muy amigable, el portal del CNE es súper fácil de emplear, pero tenemos que tener los soportes. En el caso de la persona natural, además de todos estos documentos que ya hemos mencionado, que nos van a permitir establecer pues, esos ingresos obtenidos y también todas esas deducciones que podemos presentar, debemos tener con precisión cuál ha sido el ingreso que nosotros obtuvimos dentro de ese ejercicio económico. Y al haber hecho esa precisión, nosotros tendremos una claridad en cuanto es esa cantidad que en algún momento llamamos la base imponible y a la cual se le van a aplicar todos estas deducciones, estas exoneraciones, estos desgravámenes que pudiésemos considerar para personas naturales. Y en el caso de personas jurídicas, recordar que tenemos que hacer lo propio con los libros de compra, con los libros de venta. Se hace esa declaración del impuesto sobre la renta y nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer un pago íntegro o de fraccionar el pago en tres partes. El primero de ellos se hace a el momento de la presentación de la declaración o al 31 de marzo. Luego tendremos el segundo pago el 20 de mayo y el último pago lo vamos a hacer el día 20 de mayo. Creo que lo dije mal. Es 31 de marzo, el primer pago, el segundo para el 15 de marzo y el último el 20 de mayo. Entonces allí tienen ustedes que tener en cuenta las fechas dispuestas, porque si nosotros dejamos de hacer alguno de estos pagos, pues
se hace necesario el pago íntegro de la obligación. Dejamos de pagar de forma fraccionada porque ya no contamos con el privilegio del fraccionamiento. Para el caso de personas jurídicas, no se puede contar con ese fraccionamiento, tiene que ser el pago íntegro del impuesto sobre la renta. Otra cosa interesante es que lo podemos hacer por medio de la banca virtual o tendríamos que ir a la banca física llevando unas 3 copias de esa declaración que hemos hecho del impuesto. Imprimimos 3 juegos y hacemos el pago respectivo por la banca física. Y ellos nos van a sellar, firmar, y esto lo debemos consignar ante la administración tributaria. Así las cosas, con esto hemos visto de grosso o a grosso modo lo que es el impuesto sobre la renta, así como también lo que es el impuesto al valor agregado, que como les dije, vienen a ser estos dos impuestos que son bien llamativos para el sistema tributario venezolano por el hecho de ser una de las fuentes de ingreso indispensable dentro de la hacienda pública. Ustedes tienen una evaluación que efectivamente deben realizar en la oportunidad señalada dentro del portal educativo del IESIP. Y esta evaluación es la presentación de un ensayo. Entonces, tomen en cuenta las consideraciones que están dispuestas en la actividad a desarrollar, porque allí es donde están las instrucciones para que usted pueda lograr cada una de las exigencias que se están solicitando para esta evaluación. Recuerden que esta evaluación tiene una ponderación del 30% de la nota. Y aquellas personas que por X circunstancia no pudieron presentar la primera evaluación, mm, tienen que tener en cuenta que tenemos una semana de nivelación al finalizar la asignatura para que usted solo pueda recuperar una actividad de las 3 que forman parte de las evaluaciones de esta asignatura. Entonces, considere los tiempos para la realización de la evaluación, es decir, ese término que se está dando para que usted pueda montar la evaluación y también haga lo propio siguiendo las instrucciones establecidas por esta facilitadora en función de la exigencia que se señala. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, mi estimada amiga que está aquí presente, gracias por venir. ¿Tienes dudas o preguntas sobre el tema? Cuéntame, ¿pudiste ver el video anterior? No. Ujú. ¿Qué hicimos hoy? Hoy tocamos durante este encuentro tecnoformativo lo que eran las particularidades del impuesto al valor agregado, también del impuesto sobre la renta, y especificamos algunos conceptos indispensables para poder entender el mismo. Dijimos lo que era el débito, lo que era el crédito fiscal, que ambos son IVA, pero para poder diferenciar estos términos para ustedes que próximamente van a ser licenciados en administración, pues es indispensable conocer esos términos. También hicimos lo propio señalando cuáles eran las obligaciones que tenía que tener el contribuyente en el caso del IVA, que es el llevado del libro de ventas, del libro de compras, y hicimos esa significación o nombramos cada uno de los sujetos que forman parte del impuesto al valor agregado. Hablamos de los formales, de los ocasionales, de los ordinarios y por supuesto hablamos de los sujetos pasivos especiales del impuesto al valor agregado. También señalamos los elementos denotativos del tributo, lo que son el hecho imponible, la base imponible
en la alícuota del tributo. Hicimos alguna ejemplificación de este tipo impositivo. Luego mencionamos la importancia de que si ustedes están trabajando o están empezando a realizar alguna actividad en plataformas tecnológicas, deben recordar que a partir de este mes que está próximo a empezar, es decir, de marzo de 2025, si están realizando actividades comerciales en plataforma tecnológica, deberán llevar la factura digital, que es una obligación que se generó producto de la entrada en vigencia de la Providencia 000102 del 2024, en donde se establece que si tenemos un establecimiento físico, pero realizamos operaciones o realizamos alguna actividad por medio de, llamémoslo así, comercio electrónico o plataforma tecnológica, tenemos que entregarle a el comprador, entregarle al usuario de ese servicio el documento a través de factura de forma digital. No estamos hablando de factura electrónica, sino factura digital, que es lo que va a abrir esta posibilidad enorme de que el sistema tributario venezolano comience a actualizarse y que nadie deje de pagar impuestos en Venezuela. Porque en Venezuela sucedió a partir de, el COVID un fenómeno extraordinario. La economía venezolana se estaba moviendo por la parte de la informalidad. Todo el mundo realizaba actividades o todo el mundo realiza actividades sin que éstas estén grabadas, aunque encuadren dentro de los supuestos de hecho previstos dentro del impuesto al valor, del impuesto al valor agregado. Pero nadie estaba siendo sometido o nadie estaba siendo fiscalizado. ¿Y qué ocurría con las empresas que si son cumplidoras, que si están llevando los libros, si están como sujetos pasivos, obligados o entran dentro de cualquiera de las tipologías que mencionamos en el encuentro tecnoinformativo? Ellas sí estaban obligadas al pago y a la declaración del impuesto. Y si no lo hacían, pues quedaban sancionadas, quedaban multadas. Pero en el caso de las personas que esporádicamente realizan o que tienen simplemente por internet o alguna plataforma, Marketplace, WhatsApp, Instagram, operaciones de compra y venta de algún producto, de algún bien. Esto ocurre a menudo, pero cuando esto ocurre, estas personas simplemente nos cobran y hasta de repente nos agregan el impuesto al valor agregado o no lo añaden. Pero de ninguna forma ellos están tributando al Estado. Ellos quedan con la ganancia para ellos más el impuesto y en algunos casos pudiésemos decir que ellos nos están cobrando hasta en paralelo. El enriquecimiento de ellos frente al enriquecimiento de los comerciantes formales que están cumpliendo era exacerbado. No había una competencia realmente ni leal ni legal. Y por eso es que comienza a establecerse esa regularización o normatización por parte de la administración tributaria para que todos acá tengamos que tributar. Y nosotros, si somos los usuarios, si somos aquellas personas que estamos gozando de ese bien o de ese servicio, también tenemos que exigir esa factura de forma digital. ¿Ok? Y en el caso del impuesto sobre la renta, pues hicimos la precisión de que este es un impuesto que grava los enriquecimientos de personas naturales, de personas jurídicas, sin importar que no estén aquí en Venezuela, pero si tienen una renta aquí en Venezuela, deben declarar y pagar, porque para nadie es un secreto que producto de la situación país, muchas personas se han ido afuera y todavía continúan con negocios acá en Venezuela y estos pueden generar enriquecimiento. Pero ¿qué ocurre? Estas personas consideran que como están por fuera, no tienen que tributar, pero sí deben declarar y deben tributar por los enriquecimientos obtenidos durante el ejercicio económico del año anterior al que está en curso. Y también establecimos
en este encuentro tecnoformativo lo que fue a ver, lo que fue en el caso de las personas naturales, las exoneraciones, los desgravámenes, las exenciones, que son elementos que van a permitir ir poco a poco disminuyendo el pago integral del monto del impuesto que debemos entregar a la administración tributaria por nuestros enriquecimientos. Bueno, con esto me despido. Les recuerdo a los estudiantes, a los participantes del sistema impositivo venezolano que recuerdan hacer la actividad que está dispuesta en la plataforma tecnológica, hacerla dentro de los marcos establecidos y que en cualquier duda, cualquier incertidumbre, se comuniquen conmigo a través de los canales formales establecidos por la institución. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo encuentro instruccional. Se despide de ustedes Mariana Beltrán. Hasta luego.